Capítulo 271. El hombre con aspecto de granjero miró a Lin Muyin de arriba abajo, lento y pensativo, como alguien que saluda a un viejo amigo después de muchos años y quiere ver qué ha cambiado. ¿No te sientes como uno de los nuestros?, dijo el hombre. En fin, me llamo Shanji. ¿En qué puedo ayudarte, viajero peligroso? Shanji, así que tenía razón. Este era el antiguo líder de la secta del Sol Ardiente. A Lin Muyin no le preocupaba que lo descubrieran. Su técnica no era como la de simples seres de otro mundo o saltadores de cuerpos que usaban técnicas de grado celestial para prolongar su vida. La suya era una técnica inmortal, y las técnicas inmortales eran absolutas. Para empezar, no existían muchas técnicas de detección de inmortales. Y aún menos que pudieran ver a través de la reencarnación. Soy alguien conocido como el inmortal de la sombra terciopelo, dijo Lin Muyin con serenidad. Mi técnica me permite reencarnar. Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Miró a Shanji a los ojos sin dudarlo. Mi nombre actual es Lin Muyin. Aunque la técnica no se percibiera, Shanji probablemente ya había descubierto algo. El hombre probablemente lo había estado observando durante un tiempo, posiblemente incluso orquestando las hordas de bestias monstruosas cercanas, solo para ver qué haría. Solo para forzarlo antes de que dijera una sola palabra. Lin Muyin entendió a los inmortales. No se podía negociar con ellos a menos que se estuviera en igualdad de condiciones. No ofreció una explicación completa de las limitaciones de su técnica. Pero por lo que Shanji ya había visto y lo que probablemente podría deducir, sabría que esta reencarnación no fue un golpe de suerte. ¿Inmortal de la sombra terciada? Shanji se frotó la barbilla. ¿De qué generación eres? Casi igual que el fundador de tu secta, el inmortal Sol Ardiente, respondió Lin Muyin. Pero yo era una bestia monstruosa en mi primera vida. Viví como cultivador del alma naciente durante miles de años antes de abrirme paso. Por supuesto, no reveló todo esto por ingenuidad. Él tenía su propio seguro. Había una razón por la que tan pocos inmortales nuevos causaban sensación en estos días. Cierta facción de inmortales creía que la presencia de demasiados de su especie en el mundo podría desequilibrar la balanza y provocar otra gran calamidad. Así que actuaron con rapidez. Silenciosamente. Con eficiencia. Cada 500 o 1000 años, alguien ascendía. Y alguien murió. Shanji no sobreviviría mucho a menos que poseyera una técnica de ataque inmortal. Los muertos que conocían algunos secretos antiguos no representaban ninguna amenaza. Esa facción probablemente poseía una técnica de adivinación de grado inmortal. Ningún lugar en este mundo se les ocultaba por mucho tiempo. Este tipo también iba a ser descubierto pronto. Incluso si Shanji tuviera un método de reencarnación, la próxima vez que regresara sería durante la era de los inmortales. ¿Reencarnación? Eso es bastante interesante, dijo Shanji con voz tranquila, casi despreocupada. Su forma de hablar realmente recordaba la de un granjero mediocre. Ignorante, despreocupado e inconsciente de las fuerzas profundas que mueven el mundo. Pero Lin Muyin lo sabía mejor. Ningún inmortal que haya existido jamás había sido simple. Hubo gente sin talento que alcanzó la inmortalidad, sí, pero nunca alguien ingenuo. Nunca había conocido a un inmortal que pudiera decir que se habían aprovechado de él. Ni una sola vez. Así es, respondió Lin Muyin con suavidad, pero no añadió nada más. Todavía no. Hablando de reencarnación, 9 reencarnaciones de 9 vueltas. Ese era el nombre de su técnica. Podía reencarnar 9 veces. Los números impares le daban buena suerte. Los pares lo maldecían. No estaba seguro de cómo se medía o calculaba esa suerte, pero Este fue definitivamente un ciclo de mala suerte. Pobre talento. Renacido en medio de lo que bien podría ser la tumba de un inmortal. Elegidos del cielo cerca. Bestias monstruosas atraídas. Mal dibujo de libro de texto. En cuanto a si Shanji podría matarlo, improbable. Y aunque lo hiciera, Lin Muyin no se preocupaba demasiado. La venganza podía esperar. Podía activar la técnica en cualquier momento. Incluso en medio de la tortura. No había ningún escenario en el que esto terminara en una derrota definitiva. Nadie quería que un enemigo así lo atormentara durante 7 vidas. ¿Cómo moriste?, preguntó Shanji. He oído hablar del inmortal sombra de terciopelo, pero nunca supe exactamente dónde terminó ni qué hizo.
Eras del continente central, ¿verdad? Esa frase, dicha con tanta naturalidad, lo demostró. Shanji no era tan ignorante como pretendía ser. Morí durante mi cuarta calamidad celestial, admitió Lin Yujin sin pestañear. Era temprano, para los estándares de los inmortales. Había vivido como tal solo 4 siglos. Pero eso no era raro entre los inmortales que carecían de una técnica inmortal de combate. Algunos inmortales se burlaron de los cielos, considerando sus tribulaciones como entrenamientos. Algunos incluso obtuvieron recursos de sus calamidades. Pero eran monstruos de su generación. Y ellos también murieron. Finalmente. Aún así, al menos Lin Yujin había aprendido una verdad innegable. Las técnicas inmortales eran absolutas. Había muerto con el alma destrozada durante una calamidad celestial. Y aún así, había vuelto a vivir. La técnica se había activado. Aún le quedaban 8 vidas. Su calamidad particular había tomado la forma de una plaga de pirañas devoradoras de almas, bestias monstruosas sin mente, incluso en la etapa de alma naciente. Peones perfectos para la voluntad del cielo. Nada que engañar. Nada que suplicar. Solo hambre. Habían destrozado su alma, habían atravesado sus defensas espirituales, y debería haber sido el final. Pero no fue así. A pesar de esto, Lin Yujin todavía sentía una insatisfacción latente. Cada inmortal tenía una técnica inmortal. Pero no todas las técnicas eran iguales. Si hubiera tenido una técnica inmortal basada en el combate, esas bestias ni siquiera lo habrían tocado. Ahora, incluso con su débil cultivo actual, aún podía sentir la técnica inmortal en su interior. No estaba completamente sellada. No estaba latente. Incluso podría activarlo. Bueno, ¿y por qué viniste a buscarme? Preguntó Shanji, formando una onda translúcida de ki en su mano que se transformó en una caña de pescar. ¿Alguna vez has intentado pescar? ¿Qué? ¿Por qué había cambiado de tema tan bruscamente? Esto era serio. ¿Acaso este tipo creía que Lin Yujin era alguien con quien podía meterse sin más? Lin Yujin frunció el ceño. Shanji, aunque eres un inmortal, yo también lo fui. No veo razón para que actúes como si fuera un niño. ¿Crees que me convertí en inmortal para que me dijeran cómo hacer las cosas? Shanji se encogió de hombros, con expresión completamente indiferente. Conoce tu lugar, basura. Como cultivador del establecimiento de la fundación, eres mi juguete. Puedo hacer lo que quiera contigo. Lin Yujin concentró ki en su palma, y la energía se arremolinó con fuerza y silenciosa intensidad. Su rostro permaneció sereno, pero su postura revelaba otra cosa. Se preparaba para actuar. Golpe, sello, algo. El aire alrededor de su mano brilló levemente, y la presión se acumuló en pulsos constantes. Pero antes de que pudiera soltarlo, Shanji sonrió. Con un solo y divertido levantamiento de una ceja, toda la atmósfera cambió. El ki agudo y enroscado entre ellos se deshizo como la niebla bajo la luz del sol. La presión se desvaneció. La energía se desvaneció. El calor en la palma de Lin Yujin se apagó como una vela apagada. Así. Sin gran despliegue. Sin técnica llamativa. Solo un pensamiento fue suficiente para desmantelar la técnica de grado celestial que Lin Yujin había estado preparando. Por supuesto, Lin Yujin conocía la diferencia entre un cultivador inmortal y uno del establecimiento de la fundación. Ni siquiera 1000 técnicas de grado celestial importarían. Pero no se trataba de ganar. Se trataba de demostrar que estaba furioso y que no temía llevar las cosas a un extremo violento. Quizás no pudiera matar a Shanji en esta vida, pero tenía al menos 7 intentos más. No serás el primer ladrón de cadáveres que mate, dijo Shanji. Apuesto a que no eran inmortales, respondió Lin Yujin. Shanji se encogió de hombros. Su situación es similar a la tuya, pero estaban más interesados en descender de su linaje. Lin Yujin no pensó que Shanji mentiría sobre algo así. Así que, en ese mismo instante, tomó una decisión. Mataría a quien quiera que fuese esa otra persona, la que tenía una técnica de reencarnación como la suya. Después de todo, solo él sabía con certeza que el alma podía portar técnicas inmortales incluso después de la muerte. Quizás el método del otro tipo funcionara diferente, pero tenía que eliminarlo por si acaso no. Porque Lin Yujin lo sabía, su técnica podría parecer débil ahora, pero él tenía una teoría. ¿Ganaría otra técnica inmortal si alcanzara la inmortalidad nuevamente?
En teoría, sí. Eso significaba que cada reencarnación no era solo un nuevo comienzo, sino un proceso de acumulación. Aún así, debía tener cuidado. Las técnicas de adivinación inmortal podían fijar un destino fijo, y eso podía contrarrestar por completo su reencarnación. Una verdadera muerte. Generalmente preferiría matar a cada inmortal con una técnica de adivinación. Simplemente no tenía los medios. Todavía. Y también debía tener cuidado con los cielos, porque alguien se había asegurado de que la voluntad celestial lo notara. Probablemente enfrentaría una calamidad en los próximos 100 años. Pero él tenía sus propios planes. Ahora que había confirmado a través de la reencarnación que su técnica funcionaba y que probablemente podría conservar su técnica inmortal con cada renacimiento, todo cambió. Después de todo, las técnicas inmortales eran absolutas. Nadie había perdido una sin más. No realmente. Potencialmente, podría convertirse en el único inmortal con 9 técnicas inmortales, una de cada vida. Eso lo convertiría en el más fuerte. Ninguna calamidad celestial volvería a ser una amenaza. Entonces, a pesar de haber decidido matar a todos los que habían hecho contacto con él hasta el momento y a cualquiera que conociera el más mínimo detalle sobre su técnica, por ahora, los toleraría. Solo te ofrezco un trato que nos beneficie a ambos, dijo Lin Muyin. Después de todo, conozco una forma de acceder al continente central. Ese lugar es un tesoro escondido. Y en esto no mentía. Ah, ¿sí? ¿Un trato? Me parece bien, respondió Shanji. El último inmortal que conocí intentó matarme. Todavía soy un novato en esto, pero parece que tener una técnica inmortal simple, de tipo ataque, es algo extraordinario. Shanji sonrió con suficiencia, como si no tuviera ni idea de lo que acababa de revelar. Este tipo. Li Mujin sonrió levemente. Este no había llegado por casualidad. Sabía lo que hacía. Me presento de nuevo, dijo Shanji. Me llamo Shanji. Me están empezando a conocer como el inmortal de las profundidades. Sobre todo porque siempre estoy pescando cuando me buscan. Se rió entre dientes. Probablemente debería empezar a hacer otra cosa. Nunca tuve grandes planes para convertirme en inmortal. Esa fue la mentira más grande que Li Mujin había escuchado jamás. Tal vez. No. Este tipo era peligroso. Había algo en Shanji que Li Mujin no podía identificar. Parecía humano. Tranquilo. Relajado. Incluso un poco divertido. Pero bajo esa apariencia serena había algo más. Algo extraño. No algo que pudiera percibirse mediante la percepción espiritual o la lectura del ki, sino algo más profundo. Una presencia que no encajaba con la apariencia del hombre. Cuando Lin Mujin aún era una bestia monstruosa, sus instintos le salvaron la vida más de lo que podía contar. Eran más agudos que la razón, más antiguos que el pensamiento, y esos mismos instintos ahora le subían por la espalda como agua fría. Peligro. No era ruidoso ni obvio. Pero estaba enroscado. Como una serpiente asoleándose en una roca, inmóvil, pero a segundos de atacar. Shanji no transmitía instinto asesino. No lo necesitaba. Con solo estar allí, despertó algo profundo y primario en Lin Mujin. La parte de él que aún recordaba las garras, la supervivencia y la muerte. Él no sabía qué estaba ocultando Shanji. Pero sus instintos le susurraban. Ten cuidado. En realidad, antes era más bien un granjero, dijo Shanji con naturalidad, como si nada de esto tuviera que ver con la conversación. Pero ahora que me he convertido en inmortal, decidí probar la pesca. Maldita sea, Li Mujin realmente estaba empezando a irritarse. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se sintió irritado antes de esto? Capítulo 272. En fin, ya entiendes la esencia de la situación, dijo el inmortal sol ardiente, con la voz distorsionada en su forma llameante. Shanji se convirtió en inmortal y simplemente decidió desaparecer. Lo cual entiendo. Dudo que se hubiera convertido en inmortal si hubiera estado bien trabajando para alguien más. Miré a Zungon. El musculoso calvo seguía boquiabierto, atónito ante la verdadera forma del inmortal sol ardiente. Soy el primero en admitirlo, me superó un poco en estrategia, continuó el inmortal, con su voz aún cargada de esa extraña distorsión y eco, como si se filtrara a través de una capa de espacio que no pertenecía a este mundo. Hueca y basta, un sonido que traspasaba las dimensiones y rozaba los límites de la cordura.
Como no le prestaba mucha atención a la secta, dijo, mientras cada palabra resonaba de forma antinatural en el aire, se aprovechó de eso. No había ira en su tono. Ninguna frustración. Solo una aceptación tranquila, casi divertida, como si haber sido superado en la estrategia fuera una sorpresa interesante, no una amenaza. Y eso, más que nada, hizo que el malestar se instalara más profundamente en mis huesos. Porque cuando un ser como este podía admitir que lo habían tomado por sorpresa sin la menor preocupación, significaba que aún tenía cartas en la mano que nadie más podía ver. Además, ¿podría desactivar esa forma en un futuro cercano? El pensamiento resonó en mi cabeza mientras estaba allí, tratando de actuar con serenidad, mientras cada instinto que tenía me gritaba que diera un paso atrás, que mirara hacia otro lado. No liberaba ninguna presión de ki. Ni siquiera una onda. Y, sin embargo, el peso de su presencia era insoportable. Como una mano invisible que presionaba mis pensamientos, oprimiendo mi mente hasta que incluso respirar se convirtió en un esfuerzo consciente. Intenté no mirarlo. Volví la mirada al suelo. Al cielo. A cualquier otra cosa. No ayudó. La presión no provenía de su piel. Provenía de lo que era. Una presencia que no pertenecía a este reino de la existencia. Una presencia que se desvanecía en el aire, en el espacio que lo rodeaba y en los límites del pensamiento mismo. Se quedó allí como un sol disfrazado de hombre, e incluso en silencio, esa forma parecía como si estuviera doblando la realidad con solo existir. Quiero decir, la mayoría de los anteriores líderes de secta alcanzaron la cima del reino del alma naciente en algún momento, a menos que murieran prematuramente, continuó el inmortal, hablando como si nada de esto fuera inusual. Para llegar a esa etapa, ya eran talentosos. Y ahora tienen todo el tiempo del mundo para cultivar. Pero ni siquiera tuvieron la oportunidad de dar ese último paso. Pero debemos admitir que Shanji fue un buen líder de secta mientras aún le importaba. Uno de los mejores, dijo. Ese tipo fue quien más se acercó a hacer realidad mi sueño de una secta salvaje, donde solo sobreviven los mejores. Donde el pasado no importa. Solo el talento, la inteligencia, la astucia y la crueldad determinan quién llega a la cima. Admitir que... ¿Un buen líder de secta? El tipo terminó destruyendo la secta en todo menos en el nombre. La condenó. Existía una posibilidad real de que la secta del Sol Ardiente se convirtiera en nada más que una nota al pie en los libros de historia. Por lo que vi, muchos ancianos habían muerto, incluyendo algunos del núcleo. Era muy posible que la secta nunca se recuperara de esto. En cuanto a su sueño de crear una versión del lejano oeste de la Xianxia, donde cualquiera pudiera aprender todo lo que cayera en sus manos, bueno, ese tipo de entorno claramente había producido gente muy peligrosa, incluyendo a un inmortal. Así que, no era necesariamente una mala idea. En esencia, el cultivo se basaba en el poder. Una fuerza de combate. Mi idea de convertir la cultivación en algo estructurado, como una escuela o un sistema formal, podría producir un grupo de cultivadores competentes y equilibrados, que alcanzaran su máximo potencial. Pero era muy poco probable que produjera monstruos. No inmortales. Aún así, no dije nada. No discutí sus métodos de enseñanza. No opiné sobre el ex líder de la secta. No estaba allí para debatir ideas con alguien cuya fuerza y existencia estaban tan lejos de mi comprensión que incluso estar cerca de él me nublaba la mente. Dicho esto, continuó el inmortal, lo mataré sin dudarlo la próxima vez que nos encontremos. Es más una cuestión de principios. Lo siento, dije, frotándome la frente, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Pero podrías apagar esa forma tuya? Siento como si algo me golpeara el cráneo. Luego agregué. Además, ¿sabías que alguien está actuando como el líder del clan Son y que aún podría estar tomando posesión de los cuerpos de las personas? No estaba seguro. Aún no. Pero estaba nervioso por todo el asunto. Ojalá solo estuviera siendo paranoico. Quizás el líder del clan Son era solo un padre cariñoso, a su manera retorcida y posesiva. Entonces algo cambió. Un cambio atravesó la luz ardiente del rostro del inmortal. Sutil al principio, como un destello en una llama atrapada por una corriente de aire repentina. Luego, de manera lenta e inquietante, una costura irregular de color rojo fundido se abrió a través de la superficie de su cabeza en forma de sol. Comenzó como una grieta tenue, brillando con la intensidad del magma fresco.
Luego se ensanchó, extendiéndose de forma antinatural hasta formar un arco grotesco tallado a través de la esfera llameante, como una herida fundida. Una boca, formada de fuego y piedra licuada, se retorció en una sonrisa burlancia. ¿Burlancia? Imposiblemente expresiva, a pesar de no tener labios ni carne, solo calor y fuego abrasador. La sonrisa fundida se alargó demasiado, partiendo el orbe llameante en dos, como si el mismísimo sol hubiera aprendido a sonreír. Y pensé que sería divertido hacerlo conmigo. Mierda. Eso fue espeluznante. Y no era solo la forma. Esa era definitivamente la clase de sonrisa que decía que él sabía algo que yo desconocía. O peor aún, era el tipo de sonrisa que decía que sabía todo lo que me preocupaba. Honestamente, cualquier expresión en una bola de fuego condensada como cabeza iba a ser espeluznante. Ya lo sabía, admitió el inmortal. Su voz sonó como una radio distorsionada, pero hacia el final se volvió más humana. Las llamas a su alrededor comenzaron a parpadear y a retirarse, su otrora vasta intensidad se suavizó hasta convertirse en corrientes controladas y deliberadas. El calor opresivo se desvaneció con ellas, aunque su recuerdo aún se aferraba al aire, como las secuelas de un rayo. Primero, la silueta de un cuerpo humanoide emergió del fuego, su superficie aún brillante y ondulante por el calor residual. Las extremidades tomaron forma, solidificándose de la llama a la carne. El aura fundida se replegó gradualmente hacia su interior. Luego vino la cabeza. El sol abrasador que había sido su rostro se atenuó. Su resplandor se desvaneció, pulsó una vez y luego se enfrió, transformándose en una silueta familiar. Y así, sin más, apareció de nuevo frente a mí. No como un dios del fuego ni una pesadilla cósmica. Sino como el mismo adolescente que una vez bromeó sobre el rechazo de su amigo junto al río. El mismo modesto chico de pueblo, ahora descalzo y completamente desnudo, con vapor aún emanando de su piel. Él ni siquiera se inmutó. Con un gesto casual de la mano, una túnica brilló a su alrededor. De colores apagados. Sin grandes gestos. Sin luces llamativas. Solo, manipulando la realidad para acomodarlo. No tenía ni idea de qué era eso. No vi ningún anillo de almacenamiento. Dudaba que usar a uno. Era difícil reconciliar a ambos, el ser que acababa de hacer que el mundo se sintiera pequeño y frágil, y el adolescente sonriente que ahora se sacudía el polvo imaginario de las mangas. Pero eran iguales. A pesar de la transformación, mi mente permaneció en lo que había dicho. Entonces, mi suposición había sido correcta desde el principio. Se me encogió el corazón y me temblaron las manos un segundo antes de respirar hondo y tranquilizarme. No era momento de perder la concentración. Tenía que pensar como una máquina, con lógica y desapego. De lo contrario, las emociones relacionadas con este problema me impedirían resolverlo. ¿Cómo es que lo sabías? Pregunté. Cuando me casé con una de las hijas del líder del clan Song, en aquel entonces, dijo, ella mencionó que su padre cambió después de tomar el puesto de jefe del clan. Se encogió de hombros. Pero no me importó lo suficiente como para investigarlo. O sea, si empiezas a investigar en este mundo, un ladrón de cadáveres ni siquiera es lo más raro que encontrarás en una secta. Antes de que pudiera decirle una palabra, añadió. Además, para que quede claro, fue mi 34ª esposa. No fue un matrimonio por amor. Aunque era guapísima. Está bien. No me importó una mierda. Pero, anotado. Además, tenía que comportarse como un adolescente que intentaba presumir de que salía con una chica de otra escuela. Estaba intentando que la conversación se hiciera más fuerte. ¿Por qué no investigaste más? Dejar que alguien así ande por ahí es como dejar que un parásito se infecte, dije. Zungon observaba desde la barrera, con los ojos abiertos, visiblemente abrumado por la conversación. Supongo que los secretos del clan Song no eran algo que muchos conocieran. Me dijo el inmortal sol ardiente encogiéndose de hombros. Quienes molestan en apoderarse de los cuerpos de otros suelen ser unos fracasados. No pudieron lograr sus objetivos en una sola vida, así que necesitaban más oportunidades. Este tipo, era como si mis mayores problemas no significaran nada para él. Como si pudiera resolverlos con un chasquido de dedos, pero simplemente no quería. Además, estaba tomando en cuenta que el ladrón de cuerpos podría ser un inmortal. Quise preguntar, pero me contuve. El inmortal sol ardiente probablemente ya lo había pensado.
Quizás simplemente no le importaba lo suficiente el clan Son como para involucrarse. Escucha, chico hijo, si quieres que resuelva tus problemas, no lo haré. A menos que el líder del clan Son se interponga en mi camino, no me molestaré en intervenir. ¿Qué pasa con la secta del Sol Ardiente? Pregunté. El inmortal suspiró, pasándose una mano por el cabello oscuro. Sus ojos esmeralda miraban a lo lejos, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Claro, dijo con un gesto de la mano. Me aseguraré de que nadie ataque directamente a la secta del Sol Ardiente. Si algún cultivador del alma naciente lo intenta, lo mataré. Creo que Esdi fue la primera persona que realmente no entendí. Se había esforzado mucho para construir la secta del Sol Ardiente. Pero ahora, parecía no importarle si vivía o moría. ¿Acaso su ideología de la supervivencia del más apto se extendía incluso a la propia secta? ¿Que si no podía sobrevivir por sí sola, merecía desaparecer? ¿Qué pasa con el resto de sus territorios? Preguntó finalmente Zungon, dando a conocer su presencia. Bueno, los territorios pueden valerse por sí solos, dijo el inmortal del Sol Llameante. No vinieron a la secta del Sol Llameante para que los mimaran. Sobrevivieron antes. Pueden sobrevivir de nuevo. Perfecto. A pesar de todo, todo iba según lo previsto. Nunca esperé que el inmortal Sol Ardiente fuera la solución a todos nuestros problemas. De hecho, me alivió que no intentara tomar el control otra vez. También sospechaba que había notado algo en mí. Pero no había dicho ni una palabra. Y, es posible que pronto aprenda una técnica esquirade. Bueno, ya está, dijo el inmortal, restándole importancia al asunto. Regresa a la secta y asume el liderazgo. Se rascó la mejilla y miró distraídamente a su alrededor. Yo mismo me haría cargo, pero entre disfrutar de mis vacaciones eternas o salvar la secta, sí, esto último me da igual. ¿Este tipo estaba tratando de ser desagradable? Actuaba como si todos nuestros problemas fueran ruido de fondo. Lo cual, para ser justos, probablemente lo eran para alguien como él. Pero no tenía por qué comportarse como un idiota. Entonces, ¿vas a estar en la secta o? Empecé. ¿Qué? Claro que no. Interrumpió. Solo observaré desde lejos. No te preocupes. Si pasa algo, puedo llegar enseguida. Quería confiar en él. Pero como lo dijo, parecía como si alguien dijera con naturalidad. Confía en mí, hermano. No es exactamente una idea que inspire confianza. Aún así, considerando todo, esta reunión no había ido tan mal. Capítulo 273. Después de esa conversación con el inmortal del Sol Ardiente, no quedó nada más por hacer que regresar a la secta. Volé de regreso con Zungon, por el mismo camino por el que habíamos venido. Pero ninguno de los dos habló mucho durante el vuelo, y Zungon no dejaba de lanzarme miradas extrañas. Aterrizamos cerca de uno de los caminos deformados de la secta interior. La extraña forma se debía a la calamidad, como si el suelo se hubiera derretido en una masa, algunas partes más anchas que otras, con tramos donde el camino había desaparecido por completo. La tierra aún estaba quemada, pero el olor a ceniza había desaparecido. La nieve y el frío la habían arrastrado. Aunque fingí haberte aceptado en nuestro grupo, nunca pensé que serías nada especial a largo plazo, dijo Zungon, rompiendo el silencio con una voz áspera, pero no deshonesta. Solo un tipo aparentemente talentoso que nos ayudaba a salvar las apariencias mientras buscábamos a alguien mejor. Ya lo había supuesto. Claro, ahora tenía cierta autoridad como cultivador del establecimiento de la fundación, y tal vez como futuro anciano del núcleo. Pero a menos que pensaran que tenía el potencial para convertirme en un cultivador del alma naciente, solo era un sustituto. Me quedé mirando a Zungon por un momento, evaluándolo. Entonces sonreí y dije, no te preocupes. Yo tampoco tengo muy buena opinión de la gente de aquí. Tenía pensado robar todo lo que me negaran de todas formas, así que no me sentí particularmente ofendido. Aunque supongo que ahora que me lo dices, tu opinión ha cambiado, añadí. Sí, asintió Zungon, con la mirada fija en los terrenos quemados de la secta. Me recuerdas mucho a Sanji. Seguro de ti mismo. Siempre pareces tener un plan para todo. Si hubieras nacido con verdadero talento, sin duda habrías alcanzado el alma naciente. Eso fue halagador. Pero yo no era una novia a la que pudieras elogiar de vez en cuando y aún así tratarla como una mierda.
Entonces dije, afilando el tono, ¿de verdad me vas a dar acceso a todo lo que implica mi puesto como anciana de técnicas marciales? ¿O te harás la ingenua y dirás algo como, ah, la biblioteca todavía está en reconstrucción? Claro, la biblioteca estaba en reconstrucción. Eso era cierto. Pero no necesitaba una biblioteca para acceder a las técnicas. Zungon me miró como si intentara leerme el pensamiento. Tras un momento, asintió y dijo, a pesar de todo, sigo creyendo que podrías dar el siguiente paso, y alcanzar el alma naciente. Bajó la mirada hacia su mano callosa. Las cicatrices de quemaduras alrededor de sus nudillos reflejaban la luz. La mentalidad es crucial para un cultivador, dijo. Aunque la mayoría de la gente solo se refiere al talento cuando habla de hasta dónde puede llegar alguien en la cultivación. Se quedó en silencio un rato, como si estuviera pensando en algo o quizás recordando algo. Había notado que muchos cultivadores se volvían sentimentales después de cierta edad. Técnicamente, tenía el talento para convertirme en un cultivador del alma naciente, dijo. Incluso ahora. Estoy en la cima de la formación del núcleo, y después de tanta acumulación, podría dar el siguiente paso cualquier día e intentarlo, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabe que si doy ese siguiente paso, moriré. Otra breve pausa. Como si todavía estuviera tratando de ordenar sus pensamientos. Después de un momento, se volvió hacia mí y me preguntó. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Si todo está listo y has hecho lo que querías, entonces daría el siguiente paso, dije. No hay razón para seguir viviendo en una vida de redundancia. En ese momento, sería estúpido preocuparse por la muerte. ¿Este tipo nunca había estado en una pelea a muerte? Probablemente sí. Entonces, ¿por qué actuaba así? Si yo estuviera en su lugar, me tomaría un tiempo para disfrutar. Leería todas las técnicas que cayeran en mis manos, aprendería lo que me interesara. Y luego, si muriera, al menos habría sido bajo mis propios términos. Los cultivadores, y la gente en general, morían a diario. La mayoría de las veces, no por su propia voluntad. Sí, dijo Zungon con una leve sonrisa. Ahora la diferencia entre nosotros se hace más evidente cuanto más hablamos. Bueno, sí. Éramos personas diferentes. Y si decía que tenía mucho en común con el anterior líder de secta, se equivocaba de pleno. A ese tipo le gustaba meterse con la gente. A mí me gustaba leer. Si yo estuviera en su lugar, no perdería el tiempo con gente que no me importa. Quizás yo también debería dejar de dudar, dijo Zungon, mirándome como si buscara una confirmación. Como si esperara que alguien le dijera que estaba bien. ¿Pero por qué carajo me estaba mirando? El tipo tenía al menos más de un siglo. Sería como pedirle consejos a un niño de 5 años. Quizás esto es lo que le pasa a la gente cuando pasamos demasiado tiempo en cámaras de cultivo interiores. Estaba a punto de decirle una mentira educada para empujarlo más lejos, ahora que parecía tan emocionado, tal vez presionando mi agenda un poco más. Pero él se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Quizás escuchar la conversación entre el inmortal y yo había despertado algo en él. Le había dado una nueva perspectiva. Pero esa claridad nacida de la pasión ajena, eso era peligroso. Fue temporal. Fue como esa explosión de energía que sientes en mitad de la noche cuando de repente quieres darle un giro a tu vida. Pero por la mañana. Volvemos a la misma rutina. Mientras lo veía alejarse, un pensamiento me vino a la mente. Oye, ¿sabes algo de lo que le pasó a Ujin? Grité. Zungon se giró, algo sorprendido. Luego esbozó una sonrisa amarga. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué significaba Ujin para ti? Era un fastidio. Por fin todo iba bien, y no quería que apareciera de la nada para vengarse. Aunque no conocía tan bien a Ujin, dije, mintiendo descaradamente, lo consideraba un amigo. Antes de la calamidad, envié algunos escuadrones a buscarlo. Pero no encontraron nada, dijo Zungon. Lamento decirlo, pero es probable que Ujin esté muerto. Y en nuestra situación actual, no podemos permitirnos distracciones. Esa fue una buena noticia. Y no parecía que Zungon estuviera mintiendo. Bien. Un problema menos. Además, confié en que el inmortal sol ardiente percibiría si alguna manipulación de nivel celestial comenzaba a ocurrir por aquí. Asentí. Pero antes de que pudiera seguir caminando, lo detuve de nuevo. Por cierto, quiero aprender una técnica de grado celestial, dije.
Después de todo, como el ídolo de la secta Sol Llameante, no tengo ni una sola técnica de grado celestial. Me siento un poco débil. Bueno, sí tuve uno. Pero nadie lo sabía. En realidad, el inmortal Sol Ardiente podría haber adivinado algo. Había manejado su presión mental mejor que Zungon. No me había congelado a pesar de lo pesado que me sentía la cabeza. Pero el inmortal creía en una ideología del viejo oeste. Si podías conseguir algo, con engaños o de cualquier otra forma, te lo merecías. Solo merecías lo que tomabas, no lo que el mundo te daba. De ahora en adelante, la secta invertirá en ti, dijo Zungon, asintiendo. En el sentido estricto, esta vez. Deberías venir a verme mañana. Me encargaré de todo y lo tendré listo para entonces. Necesito informar primero a los demás ancianos. Puedes asistir a la reunión si quieres. No, gracias, respondí. No me interesaba escuchar a los ancianos hablar de cosas que escapaban a su comprensión. De alguna manera, mi conversación con el inmortal Sol Ardiente me había dado más autoridad que el propio Zungon. Y creo que él lo sabía. Después de que se alejara, me di la vuelta también. Formé un traje de jade ceñido y levité, volando a una velocidad vertiginosa. No tardé mucho en llegar a la única mancha verde en esta montaña ennegrecida. Las matrices de crecimiento vegetal seguían intactas, incluso después de todo. Esa era la ventaja de ser un conjurador de matrices de nivel 4. Al aterrizar, el aroma a hierba me inundó la nariz. Me relajé y una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Fu Yatin estaba sentada en el porche de la casa de madera, con Speedy durmiendo a su lado. William estaba en el patio, practicando de espaldas, pero sin máscara. En cuanto a Baxi, estaba atrapada bajo el pesado cuello de Speedy y no podía levantarse. Para los estándares de un cultivador, Baxi estaba en templado corporal, mientras que Speedy estaba en las etapas más altas de reunión de ki. No tenía ninguna posibilidad. Ella era sorprendentemente sumisa, lo cual era extraño, hasta que noté las marcas de mordeduras en su ala izquierda. La orden mental que le había impuesto estaba diseñada para reducir temporalmente su agresividad. Pero después de aquel encuentro con el inmortal, debió de romperse debido a la tensión mental que me afectaba, el usuario de la técnica. Eso normalmente no ocurriría con el tipo de control absoluto para el que fue diseñada la técnica. De cualquier manera, Baxi había elegido el peor objetivo posible para molestar. Speedy, mientras dormía. Me reí entre dientes y me acerqué a Wuyan, curioso por saber qué estaba practicando. Ella sintió que me acercaba un poco tarde y rápidamente se puso la máscara. Fu Yatin también me notó y sonrió. Asentí y me acerqué a Wuyan. ¿Cómo va tu entrenamiento? Pregunté. Wuyan se giró lentamente hacia mí. Había un destello de vacilación en su postura, apenas perceptible, pero ahí estaba. Entonces, sin decir palabra, levantó la mano hacia la máscara de porcelana que había ocultado su rostro durante tanto tiempo. Ella se lo quitó. Por un momento, casi esperé, nada. Vacuidad. Algo inquietante. Pero lo que me saludó fue, humano. Su rostro ya no era solo piel sin rostro. Ahora tenía rasgos, cabello oscuro y ligeramente despeinado que enmarcaba sus suaves mejillas, ojos marrones que brillaban tenuemente en la fría luz. Una nariz fina. Labios pálidos y pequeños. Un rostro sereno, casi anodino. Casi. Entonces me di cuenta de que su rostro me resultaba extrañamente familiar. No como un déjà vu. No. Más bien como un reflejo distorsionado por el agua quieta. Parecía una versión femenina de mí. O más bien, como alguien que hubiera estudiado mi rostro, lo hubiera suavizado y lo hubiera hecho suyo. Pero lo inquietante no fue ver mi propio rostro mirándome. Era su expresión. No había calidez en esos ojos marrones. Ninguna vulnerabilidad. Ninguna emoción. Solo una calma fría y distante, como un extraterrestre probándose una máscara humana sin saber muy bien cómo usarla. Estoy muy feliz, pero me resulta difícil formar una sonrisa funcional, dijo, con una voz que sonaba extrañamente parecida a la de mi madre. Además, tu teoría era correcta. Puedo desafiar los límites de mi metamorfosis y romper una de sus supuestas reglas. Que no puedo cambiar mi rostro, afirmó con una voz extrañamente tranquila. ¿Conseguiste abrirte paso? Pregunté. Si hubiera llegado al establecimiento de la fundación sin mi presencia, podría haber sido peligroso. Además, le había enseñado algo mejor.
No, pero me estoy acercando al punto en que estaría lista. No puedo mantener esta cara más de 2 minutos. Quizás después de que logre superarlo, mi control mejore, dijo. Sonreí y extendí la mano para acariciarle la cabeza. Ahora sí que te pareces a mi hermana, dije. Pero recuerda no apresurarte. Tu elemento es peligroso. Su elemento era algo que ninguna persona normal podría manejar sin volverse loca. Pero ella debería estar tan en sintonía con ello, que no debería afectarla teóricamente. Teóricamente. Lo aceptó demasiado. Lo cual debería ayudarla en la transición. Sin embargo, una de las consecuencias de elegir un elemento tan amplio y abstracto fue un progreso inicial increíble. Existían antiguos registros de cultivadores que eligieron la sabiduría como su elemento y aprendieron técnicas a una velocidad increíble, antes de perder la cabeza. Eso también sería una señal. Domina demasiado su elemento. William abrió la boca y dijo mecánicamente. Ja. 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 La miré fijamente por un segundo antes de darme cuenta de que estaba tratando de reír. Bueno, dije, no hay mejor momento que ahora. Vamos a mejorar esa risa. William asintió. Con un poco de suerte, la haremos reír como una asesina en serie en un abrir y cerrar de ojos, dijo Fuyatin. Si se parece a ti. Esa perra. Capítulo 274. Me senté a la mesa de la cocina junto a William, saboreando la deliciosa comida que Fuyatin había preparado. Aunque la casa de piedra que nos rodeaba era humilde, la forma en que la luz de la mañana entraba por las ventanas y se reflejaba en las piedras era, sorprendentemente agradable. Fue uno de esos momentos en los que puedes olvidarte de todo lo demás y simplemente existir en el presente. ¿Qué es esto? Pregunté, mirando un trozo de extraña carne blanca que se derretía en mi boca y sabía a pollo, solo que mejor. Obviamente pollo, respondió Fuyatin. Sazonado con diversas especias y ahumado con madera impregnada de ki. ¿Madera con ki? Por favor, no gastes en cosas inútiles, dije. Yo no era pobre, ni por asomo, pero no quería que ella lo gastara en cosas estúpidas. Miren a su alrededor, dijo Fuyatin. Toda la secta fue arrasada por algo que llaman una calamidad celestial. La mayoría de los árboles fueron destruidos, pero los que sobrevivieron... Su madera le da a la carne un sabor increíble. William se sentó tranquilamente con su nuevo rostro, todavía inquietantemente parecido a una versión femenina del mío, simplemente mirándonos con ojos curiosos y abiertos mientras masticaba lentamente. Fuyatin terminó de servir lo último y lo trajo a la mesa. Finalmente, se sentó con nosotros a comer. Pero en el momento en que su trasero tocó la silla, señalé uno de los armarios más lejanos. Perdón, ¿pero puedes traerme un poco de sal? Pregunté. William suspiró audiblemente desde un lado y parecía que estaba lista para salir. ¿En serio? Me sentí orgulloso. Había aprendido suficientes expresiones como para suspirar. ¡Qué progreso! Fuyatin me miró con los ojos entrecerrados. Por un instante, pareció que iba a discutir. Pero entonces se levantó, agarró la sal y me la dio sin decir palabra. Y simplemente apartó la mirada. Genial. Ahora yo era el imbécil. Me quedé mirando la botella de sal durante unos segundos. ¿Fui yo el tóxico en esta relación? Bueno, sí. Pero caminábamos de la mano por ese camino. Lo que realmente me sorprendió fue que ya no se resistía. Y eso lo hacía aburrido. De hecho, me arruinó el comienzo del día. Molestar a Fuyatin se había convertido en una especie de ritual diario, mi café de la mañana, espiritualmente hablando. Como si pudiera leerme la mente, Fuyatin sonrió con suficiencia. No con una sonrisa petulante, sino elegante. Como si supiera exactamente cómo me afectaría negarme la discusión. Maldita sea, esa mujer. Aún así, intenté no dejar que me afectara. Más tarde tuve una reunión con Zungon. Ojalá no hubiera cambiado de opinión después de una buena noche de sueño. Después de la comida, me levanté. Eso estuvo delicioso, dije. Fuyatin sonrió dulcemente. Y aún así sigues siendo lo más dulce de la mesa. La miré fijamente. Cada parte consciente de mí sabía que ella estaba haciendo esto para llegar a mí. Y maldita sea, funcionaba. Muy bien. Había descubierto una nueva táctica. Ser excesivamente amable. Una forma completamente distinta de guerra psicológica. William nos miró confundida, masticando en silencio.
Estaba acostumbrada a que discutiéramos todo el tiempo. Esto no parecía una discusión a simple vista, pero algo seguía sintiéndose raro. Después de un breve asentimiento, caminé hacia el patio verde y hacia los terrenos cenicientos que se encontraban más allá, ahora cubiertos lentamente por la escarcha invernal. Sin demorarme, me envolví en una barrera de jade ajustada a mi piel, levité del suelo y me disparé hacia el cielo como un cohete. Volar de esta manera no fue tan agradable como de costumbre. Normalmente, la sensación del viento en la piel era un placer en sí misma. Pero hoy tenía asuntos serios que atender, y esta era la forma más eficiente que conocía de viajar. Extendí mis sentidos, escaneando los terrenos de la secta. Sorprendentemente, encontré a Zungon casi de inmediato. Estaba en las afueras de la secta exterior. Aparentemente era humilde. No tardó mucho en llegar hasta él. Vivía en una pequeña cabaña de piedra que parecía más una letrina enorme que una casa. Estaba la humildad, y luego estaba lo que fuera que esto fuera. Sobre todo cuando vivías así para gente a la que probablemente no le importaba nada. No pude evitar sentir un poco de pena por él. Me acerqué a la cabaña y golpeé la tosca puerta de madera que parecía hecha con una mesa restaurada. Zungon la abrió casi de inmediato. Parecía el mismo de antes. Incluso las arrugas de su túnica seguían en los mismos lugares. Eso significaba que no se había cambiado de ropa y probablemente no había dormido. No es que importara mucho. En la formación del núcleo, dormir era casi opcional. Pasen a mi humilde morada, dijo. Mi mansión está en la lista de reconstrucción, pero hay cosas más importantes que la preceden. Asentí, prefiriendo no comentar sobre el estado del lugar. De todas formas, él se daría cuenta si mentía. Entré. El aire olía ligeramente a madera mohosa, a pesar de que el lugar estaba construido completamente de piedra. No me quedé junto a la puerta y me senté en una losa de madera que podría haber sido una mesa o una cama. Es difícil saberlo. ¿Dónde dormía este tipo? Aunque hubo cierta disidencia entre las filas, dijo Zungon, al final, todos acordaron darte una técnica de grado celestial. Asentí. No me importaba mucho el trasfondo político, pero el resultado. Eso me alegró. Zungon metió la mano en su manga, sacó 3 pergaminos y los colocó sobre la mesa entre nosotros. Solo tengo acceso a 3 técnicas de grado celestial, dijo. Puedes elegir una. Estas son solo las descripciones. Te daré la verdadera después de que te decidas. Apenas lo oí. En ese momento, deseé tener 6 brazos y 6 ojos solo para leer los 3 pergaminos a la vez. Normalmente, habría intentado disimularlo. Pero una amplia sonrisa se dibujó en mi rostro, casi partiéndolo en 2. Y a medida que comencé a leer, el entusiasmo no disminuyó. Y siguió subiendo cada vez más alto. La primera técnica fue la técnica de adivinación del ojo del cielo. Tipo. Espiritual / apoyo, adivinación más observación. Efecto. Otorga un tercer ojo espiritual que puede predecir eventos futuros con una precisión aterradora. Contrarresta las ilusiones y permite comprender leyes ocultas. El segundo fue Voidstep Phantom Movementar. Tipo. Movimiento corporal. Efecto. Teletransporta al usuario en breves ráfagas distorsionando el espacio. Deja imágenes residuales que explotan con distorsión espacial. El tercero fue el Sutra de la Muerte del Viento Silencioso. Tipo. Asesinato más sigilo. Efecto. Silencia al usuario y lo hace indetectable. Los ataques de viento pueden cortar hilos del alma y atravesar la armadura de Ki. Los quería a todos. Bueno, quizá no la primera. Cualquier técnica con cielo en el nombre levantaba demasiadas sospechas. El Sutra de la Muerte del Viento Silencioso era muy tentador. Basado en el alma. Peligroso. Poderoso. Incluso podría ayudar a Sonson si su alma corriera peligro. Si así fuera, arriesgaría mi vida para robarla más tarde. Pero aquí y ahora, solo había una cosa en mi mente. Ya había visto mi propia alma. Tenía una técnica de tipo mental. Sentía curiosidad por el concepto del destino, pero en realidad, no me importaban tanto mi destino ni el futuro. Bueno, lo hice. Simplemente no me importaba tanto como el espacio. ¿Cómo se sintió la teletransportación? ¿Cómo fue desplazarse, plegar el espacio, romper las leyes de la distancia? Y funcionó también como una poderosa técnica de movimiento, algo increíblemente útil, especialmente porque nunca había tocado el elemento espacial antes. Disculpe.
¿Cuál quiere? La voz de Zungon me sacó de mis pensamientos. A juzgar por su ceño fruncido, seguramente llevaba un buen rato llamándome. Volví a mirar el primer pergamino. Sí, era poderoso, pero algo en la palabra cielo me hizo sentir que escogerlo sería como atarme una soga al cuello. Mirar demasiado al futuro, comprender verdades ocultas, eso nunca terminaba bien. El sutra de la muerte del viento silencioso también era tentador. Quizás incluso mejor para ayudar a Song, si las cosas se complicaban. Pero eso era un fuerte sí. Y honestamente, la técnica espacial me llamaba. Quiero el arte del movimiento fantasma de Goitstep, dije. Zungon asintió. Sacó una libreta completamente normal hasta que la toqué. Una extraña sensación recorrió mis dedos en cuanto la toqué. Ahora que tenía en mis manos otra técnica de esquí grade, me sentí, extrañamente tranquilo. Mis pensamientos se dirigieron a la probable calamidad inminente del inmortal sol ardiente y a cómo aún no había pasado. Pero estaba lo suficientemente lejos de la secta como para que todo estuviera bien. En realidad, ahora que lo pienso, Ujin podría haber sido su calamidad. ¿Quién sabía cómo manejarían eso los cielos? Nunca había leído sobre una calamidad gestionada prematuramente. Si ese fuera el caso, ¿enviarían otra? ¿Podrían los cielos cocinar algo muy rápido? Bueno. Cualquier otro día, ese tipo de pensamiento podría haberme desanimado. Pero hoy tenía en mis manos una técnica espacial esquí grade, y nada más importaba. Además, ya se construyó tu nueva biblioteca. Puedes ir a verla. Parece una torre cerca de la cima derretida de la montaña, dijo Zungon. Gracias, respondí, apretando el cuaderno con más fuerza antes de salir. Invoqué una barrera de jade a mi alrededor, levité y salí disparado hacia el cielo. Al mismo tiempo, activé mis habilidades sensoriales, manteniéndolas agudas para no chocar con nadie mientras leía mi recién adquirida técnica de grado celestial. En cuanto abrí el libro, el aire a mi alrededor se movió ligeramente, como el instante previo a una tormenta. La escritura en las páginas vibró una vez, luego se retorció. La tinta se desprendió del papel, ondulándose y retorciéndose como hebras de humo, y luego se disparó directamente hacia mi frente como un taladro de luz negra. Fruncí el ceño y mis instintos entraron en acción. En un instante, invoqué y reforcé una barrera de jade alrededor de mi cabeza, densa, estratificada, fortificada con mi voluntad. Fuera lo que fuese, no iba a atravesarla tan fácilmente. Pero lo hizo. La escritura, similar a la tinta, ni siquiera disminuyó su velocidad. Atravesó la barrera como si no existiera, ignorando las defensas en capas como si fueran niebla. Sentí una extraña y fría presión contra mi piel, y entonces se me metió en la mente. Sin dolor. Sin explosión de ki. Solo una quietud inquietante, como si algo extraño hubiera entrado en una habitación donde no debería estar y ahora estuviera observando a su alrededor. Fue una especie de ataque mental visible. Ninguna defensa física lo detuvo. Interesante. Eso me dio ideas. Pero gracias a mi propia técnica mental esquí grade, una orientada explícitamente hacia la esclavitud mental, posiblemente una de las más dominantes en el campo mental, había muy pocas posibilidades de que algo pudiera entrar en mi mente a menos que yo lo permitiera. La tinta se asentó en el borde de mi conciencia como un grumo espeso y flotante. Lo examiné primero y luego lo absorbí. Eran solo instrucciones estructuradas con instrucciones detalladas sobre cómo usar el arte de movimiento fantasma paso del vacío. No era peligroso. De hecho, era útil. Aún así, sabía lo que era aquello. Una cadena imaginaria. La secta probablemente pensó que esto me vinculaba a ellos. Incluso si perfeccionaba la técnica, podrían simplemente dársela a alguien más, debilitando indirectamente mi ventaja. Esa era la correa en caso de que alguna vez actuara en contra de sus intereses. Por otro lado, eso representaría un grave riesgo de seguridad. Sería un desastre si alguien externo consiguiera una de estas técnicas. Podrían debilitar a los poderes superiores que poseían técnicas de grado celestial. Así que quizás la secta solo tenía una copia de cada una, transmitiéndola así, dejando que el conocimiento se grabara en la mente del usuario y luego desapareciera del pergamino. Era arriesgado de cualquier manera. Pero el primer método era mucho mejor que perder una técnica de grado celestial cada vez que un cultivador moría repentinamente. No tardé mucho en llegar a la llamada nueva biblioteca.
Me quedé flotando justo encima de él, mientras el viento rozaba mi túnica mientras miraba hacia abajo, a la extraña estructura que había debajo. Era una pagoda alta y elegante, claramente construida por un arquitecto talentoso. Toda la estructura era de madera oscura lacada, apilada piso a piso con perfecta simetría. Los bordes del tejado se curvaban hacia arriba al estilo tradicional. Faroles colgaban de cada esquina, meciéndose suavemente con el viento y proyectando un suave resplandor ámbar, incluso a la luz del día. Pero fue el lugar donde fue construido lo que hizo que todo pareciera extraño. La pagoda se alzaba sobre una montaña quemada y ennegrecida, con la superficie aún agrietada por las consecuencias de una calamidad celestial. Como una herida apenas cicatrizada. El suelo estaba ceniciento. La tierra quebradiza. Ni un solo árbol ni una brizna de hierba habían vuelto a crecer. Una biblioteca de madera, construida sobre una montaña quemada. ¿Quién fue el genio que pensó que esta era una buena idea? Me encogí de hombros y bajé hacia la entrada. El aroma a madera pulida me impactó al entrar. Inmediatamente después, libros. Filas y filas de estanterías, repletas de técnicas refinadas y desarrolladas durante miles de años. Esta era la biblioteca de la secta interior, así que solo había unas pocas técnicas mortales, e incluso esas eran materiales de investigación, no basura común. Respiré profundamente y una sonrisa se dibujó en mi cara. Iba a disfrutar de todo lo que esta secta tenía para ofrecer. Capítulo 275. Estaba en el cielo. Los libros estaban apilados por todas partes a mi alrededor, con estantes más altos que la mayoría de los edificios ahora completamente vacíos. Las pilas se alzaban como torres, inestables, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. ¿Y en serio? Incluso si fuera un mortal frágil que moriría si me cayeran encima, no me importaría esa muerte. Tanto conocimiento. Tanto de todo. Me sentí como un adicto en su máximo apogeo. Todos mis problemas desaparecieron. Cada respuesta generaba 100 preguntas. Y quería saberlas todas. Yacía en el suelo de madera del edificio, con un libro grueso en la mano, devorándolo en cuestión de minutos. Normalmente, este habría estado en una de las estanterías de los pisos superiores. Trataba sobre calamidades celestiales y contenía muchos registros detallados. Por extraño que parezca, muchas calamidades celestiales llegaron en forma de bestias monstruosas basadas en veneno o cosas como nieblas venenosas divinas diseñadas para matar inmortales. Tenía sentido. Los cielos no podían usar a seres inmortales como verdugos. Incluso los elegidos del cielo solo alcanzaban la cima del reino del alma naciente. Ese era el límite. Aunque no existían registros oficiales de ello, existían notas con rumores y advertencias de que si un elegido del cielo traspasaba el alma naciente, los cielos dejarían de favorecerlo. Su suerte se invertiría. Se convertiría en podredumbre. Pasé más rápido, activando mi primera técnica de establecimiento de fundación para potenciar mi procesamiento mental. También aprendí a no usarlo más a máxima potencia, al menos no a menos que quisiera que mis ojos sangraran literalmente por intentar seguir el ritmo. En pocos minutos terminé el libro y lo arrojé a mi pila cada vez mayor de hechos. Luego, tomé otra que me llamó la atención. Una técnica de grado terrestre. Técnica de muerte prematura. Nombre irónico para una técnica que esencialmente convertía al usuario en un zombi. Apenas fue probado, incluso por su creador. Mientras leía, descubrí que la técnica era extraña y tenía sus inconvenientes. Pero fascinante. Abordaba conceptos profundos de la muerte y la reanimación. El creador, acercándose al final de su vida, finalmente la utilizó. Lo que no había tenido en cuenta fue el rápido deterioro mental posterior al resurgimiento. Apenas había podido decir más que unas pocas palabras cuando su conciencia se disolvió y se convirtió en un cadáver sin mente. Un zombi. Aún así, ahora que conocíamos el riesgo, existían maneras de detenerlo. En concreto, técnicas mentales. ¿Se podría detener ese deterioro con una técnica Skigrade? En teoría, sí. Por ejemplo, si alguien como yo usara 8 fantasmas mentales incluso en un cuerpo en descomposición, esa técnica mental de grado celestial podría contrarrestar los efectos secundarios de una técnica inferior. Esa era la teoría, de todos modos. No era algo que quisiera probar. Todavía.
Tal vez algún día, cuando ya no pudiera progresar más en el cultivo y mi esperanza de vida estuviera casi acabada, lo intentaría. Solo para ver cómo se sentía. Honestamente, estaba esperando con ansias ese momento. La idea de mi muerte no me asustaba. Porque sería la única vez que podría probar todas las técnicas desquiciadas sin consecuencias. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos. Una débil presencia mental entró en mi rango. Un ratón correteando por la entrada de la biblioteca. Ni siquiera me moví. Solo lo miré y le envié una oleada de fuerza mental. 8 fantasmas mentales. La mente del roedor se derrumbó al instante. Su cuerpo se estremeció una vez y luego se detuvo. Las formaciones que rodeaban la secta habían sido destruidas durante la calamidad, y las que impedían el paso a los animales no eran precisamente una prioridad para la restauración. Así que ahora, algunos roedores merodeaban por los terrenos. Aún eran raros, pero estaban aquí. Por otra parte, esta era una montaña quemada. No había suficiente alimento para que la mayoría de las criaturas sobrevivieran allí a largo plazo. Aún así, con la rata ya bajo mi control, decidí enviarla a hacer un pequeño recado. Solo para demostrarlo. Porque, en realidad, toda esta situación delataba una brecha de seguridad. La rata había entrado en la biblioteca de la secta interior sin que nadie se diera cuenta. Si yo pude hacerlo, entonces otros también podrían. Incluso una técnica de hipnosis débil, de grado mortal, podría controlar a una rata. Eso era todo lo que hacía falta. Y eso sin siquiera considerar la posibilidad de que una de estas ratas evolucionara de forma natural o, peor aún, forzada a convertirse en una bestia monstruosa de tipo venenoso. Entonces, podría simplemente sentarse en el suministro de agua y matar lentamente a los discípulos sin que nadie se diera cuenta. Ve a la altura de tu destino, rey rata, murmuré. Con un destello de pensamiento, le implanté un virus mental, algo que había diseñado recientemente. Una idea de cómo el libro que contenía la técnica de grado celestial enviaba información a la mente de alguien. Pero en este caso, solo estaba transfiriendo un tipo de locura mental. Solo funcionaría en criaturas más débiles, algo así como la rabia mágica. Cuando esta rata tocara a otra, la infectaría y la controlaría. Básicamente, se convertiría en un rey rata. Y como lo controlaba, supongo que eso me convirtió en el dios rata. O eso o cualquier rata que tocara se volvería loca. Es difícil saberlo. Ahora que había encontrado el ángulo adecuado para impulsar a los 8 fantasmas mentales, iba a poner a prueba sus límites absolutos en la manipulación. Esta técnica tenía un potencial aterrador. Técnicamente, mi otra técnica de grado celestial era más peligrosa en un combate directo, pero esta, con su control mental absoluto, este fue horrible a largo plazo. Conocimiento. Lamentablemente, no había muchas ratas en ese momento, por lo que la conquista del rey rata tendría que esperar. Aún así, lo hice correr de regreso hacia mi casa al otro lado de la montaña. Estaba planeando asustar muchísimo a Fuyatin. Después de darle la orden mental y un mapa aproximado del área, dejé ir a la pequeña criatura. Después de leer un poco más, revisé la rata, que ya se acercaba a mi casa. Pero al mismo tiempo, sentí algo. Una presencia invisible se deslizó entre mis matrices. Tenía forma humana, lo que significaba que alguien había entrado en mi territorio, pero no lo había sentido directamente. Mi alcance sensorial era lo suficientemente intenso como para cubrir mi casa con claridad. Sin embargo, no había sentido a nadie cruzar el perímetro. Pero el grupo sí. Una figura humanoide había entrado. Y solo conocía a una persona con una técnica que podía suprimir su presencia de esa manera. ¿Debería ir a confrontarlo? No. Veamos primero qué está haciendo este tipo. Si perseguía a Wuyan, pediría ayuda a Zungon y lo mataría. Sin dudarlo. Cerré mi libro mientras un peso escalofriante se instalaba en mi pecho. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera enterado de Wuyan, hubiera sabido realmente su condición y se lo hubiera contado a alguien más? Entonces mataría a todos los que lo supieran. A cualquiera que siquiera pensara en tocarla. Dejé el libro, me puse de pie y salí de la biblioteca. Levité directo al techo y formé un sello con la mano. Usando una sencilla técnica de grado mortal, formé un círculo con el pulgar y el índice, llevándolo hasta mi ojo. Mi visión se agudizó al instante, como un telescopio que se acerca.
Me concentré en mi casa, un par de casas de piedra y madera una frente a la otra. Una figura había entrado en el patio. Era un hombre con una máscara de porcelana, uno de los ancianos del núcleo de la reciente reunión. William estaba cultivando y entrenando su control de ki en la casa de madera. Aún no lo había notado. Fu Yating, por otro lado, estaba sentada en una mecedora en el porche. Al ver la figura enmascarada, su expresión se ensombreció. Ella se puso de pie y parecía que estaba a punto de hablar, así que activé uno de los muchos conjuntos que había colocado en la casa para escuchar. Esta es la casa de un anciano, advirtió Fu Yating con voz serena. El hombre de la máscara de porcelana asintió. Sí. Lo sé, dijo. También sé un poco sobre ti, Fu Yating, del clan Fu. ¿Debería impresionarme que sepas mi nombre? Fu Yating levantó una ceja, sin impresionarse. Sé que todo tu clan fue masacrado. Por Liu Feng, dijo como si fuera una gran revelación. Tal vez él pensó que ella no lo sabía y que yo la había mantenido en la oscuridad, razón por la cual todavía me seguía. No era una mala suposición. De hecho, probablemente era la más lógica. Pero... Bueno, lamento decirte que te equivocas, dijo Fu Yating encogiéndose de hombros. Ese tipo es demasiado blando. Tiene que reprimir sus emociones durante las peleas. Solo un hombre amable puede hacer eso. El hombre enmascarado la miró fijamente durante un largo momento, sin decir nada. La estaba analizando. Probablemente se dio cuenta de que ella ya lo sabía. Asesinaron a toda tu familia, repitió. Y, directa o indirectamente, Liu Feng estuvo involucrado. Es cierto, dijo Fu Yating, todavía imperturbable. Si el tipo había venido esperando que ella se derrumbara, había elegido a la persona equivocada con quien meterse. Si estás aquí para matarme, dijo, con esa sonrisa irónica que siempre usaba, entonces acaba con esto de una vez. Hazlo rápido antes de que aparezca Liu Feng. Hubo una pausa. Debes tener tus razones para venir ahora que él no está, añadió. ¿Qué? ¿Le tienes miedo? Maldición. Fue despiadada con sus palabras. Y valiente, más valiente de lo que esperaba. Pero el hombre enmascarado no se inmutó. Metió la mano en su bolsillo. Inmediatamente, formé un sello con la mano y preparé la clave de activación para todos los conjuntos defensivos alrededor de la casa. Probablemente no le haría mucho daño a un cultivador de la formación del núcleo como él. Aún así, la activación de la matriz bastaría para notificar a la secta y llamar la atención. Como mínimo, Zungon aparecería para mantener la paz. Normalmente, sacrificarían a alguien como yo para apaciguar a un experto en formación del núcleo. Pero fui yo quien habló con el inmortal sol ardiente. Eso solo me dio una autoridad sin precedentes. Aún así, el tipo no atacó. No hizo ningún movimiento brusco. Simplemente metió la mano en la manga y sacó un pequeño frasco de vidrio, del tamaño de un meñique, medio lleno de un líquido púrpura brillante. Este es mi veneno personal, dijo. Solo se activa cuando el ki del objetivo cae por debajo del 50%. Podría activarse dentro de 10 años o mañana en el campo de batalla. Y nadie sospecharía nada. Inclina ligeramente el frasco. Lo matará al instante. La culpa recaerá en alguna bestia monstruosa o cultivador enemigo. Eso no era un veneno común. Era el tipo de cosa hecha por alguien con una técnica avanzada de sigilo y un profundo conocimiento del veneno. Conocía a alguien así bastante bien. Fu Yating miró fijamente el frasco. No le dio tiempo a dudar. Se lo lanzó. Ella lo atrapó y lo giró en su palma, pasando su pulgar a lo largo del cristal. Entonces preguntó el enmascarado, ¿qué prefieres? ¿Entrar o salir? Fu Yating no respondió de inmediato. Estudió el frasco como si fuera una simple joya de un vendedor ambulante. Entonces ella suspiró y lo miró. Claro, dijo ella. El tono de su voz sonaba como si estuviera accediendo simplemente a callar a un vendedor puerta a puerta. Pero para el anciano enmascarado, eso era todo lo que necesitaba. Momento perfecto. Oportunidad perfecta. Respaldado por un cultivador de formación central. Mínimo riesgo, máxima recompensa. Incluso si me matara, no podría permitirse matarla inmediatamente después porque eso generaría demasiadas sospechas. Aunque no podía ver su rostro, hubiera apostado todo a que había una sonrisa debajo de esa máscara. En cuanto a Fu Yating, fue una pena.
Justo cuando había bajado la guardia lo suficiente como para que realmente me gustara. Aún así, no la odiaba. Entendía el dolor. Entendía la tentación. Pero su decisión solo significaba que tenía que matarla. Bien, dijo el hombre, bajando del porche. La decisión de vengarte está en tus manos. Terminé la vigilancia, corté la vista mejorada y lo sentí abandonar el perímetro del conjunto. Cerré los ojos. Pensé en todos los buenos momentos. Al principio era molesta, demasiado arrogante y mordaz. Pero divertida. De verdad. Alguien con quien hablar. Alguien a quien irritar por las mañanas solo para pasar el rato. A pesar de cómo terminó, no me arrepiento de haberla salvado. Abrí los ojos, reprimiendo lo que quedaba de esos recuerdos. Luego salí disparado hacia mi casa como un cohete. Dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Fin del capítulo 275.